Bueno, continuamos entonces con nuestra segunda conferencia del día hoy sábado 18 de abril. Y estábamos hablando de los actos procesales de decisión. Por lo tanto, retomamos y miramos entonces que en cuanto a las formalidades, en el punto 3.3 decíamos que el contenido de la sentencia difiere de alguna manera en la escrituralidad y en la oralidad, advirtiendo que en oralidad será suficiente con la parte emotiva y la parte resolutiva. Se elimina la de síntesis porque pues ya las partes han tenido la oportunidad de estar en todas las actuaciones y no tendría ningún sentido. También se dispone que el juez debe dar cumplimiento al 241, que dice el 241, la conducta de las partes como indicio, la conducta o conducta que ellos opten en el desarrollo del proceso. Por eso el juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes, que serán útiles para otro tipo de acción, otro tipo de proceso judicial, ejemplo vía prueba trasladada. Por lo tanto, se combina el juez a observar la conducta de las partes y asignarle, si es el caso, en la sentencia el efecto que corresponde. Y ese indicio, entonces, ya les digo, como medio de prueba podría trasladarse a otra actuación. El 282 nos habla sobre la resolución de excepciones. Siempre que nos hablen de excepciones, saben ustedes que serán excepciones de fondo o de mérito. Y dice que se hace expresa la prohibición de reconocer de oficio la excepción de prescripción extintiva, y es en un carácter general. Ustedes saben que la figura de la prescripción en Colombia opera siempre de parte. El juez no puede de oficio meterse con la prescripción. Aquí se alude pues a la extintiva. Dice que si no se propone oportunamente por el demandado, que tendría que ser en la contestación de la demanda, se entiende renunciada. El 283, que nos habla de la condena en concreto, entonces maneja varios eventos. Un primer evento, y dice que si se trata de la condena al pago, perjuicios, intereses, frutos, mejora o cualquier de estas cuantificables, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados. Esto es siempre y cuando se tengan los elementos de juicio para que el juez lo pueda hacer. El segundo evento lo hace extensivo a la ADCUEM. Dice la ADCUEM deberá extender esa condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia. También haciendo la salvedad siempre y cuando pues tenga los elementos de juicio para hacerla. El tercer evento está determinado para las condenas en abstracto, o sea, aquellos eventos en los cuales que nos diga el juez que existen perjuicios pero no tiene cómo cuantificarlos. Por lo tanto, sabemos, se desata el incidente y sabemos también hoy que ese incidente termina vía sentencia. Incidente, como todos, por escrito, con la liquidación motivada, estimada bajo juramento, como todas las actuaciones judiciales o jurisdiccionales, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o de la notificación del auto de obedecimiento, dependiendo si es en primera o en segunda instancia. Vencido este término anterior, sin promoverlo, se extingue el derecho. Vean que es una consecuencia jurídica bien significativa, solo hay 30 días después de la ejecutoria de esa respectiva providencia judicial. Y este incidente, lo sabemos, se resuelve mediante sentencia. El cuarto evento es que ahora se constituye una posibilidad de promoverse el recurso de casación contra esa sentencia. Lo decíamos, que siendo una sentencia, y como todas, es susceptible de recursos extraordinarios. La condena en abstracto puede ser dictada en declarativos o en ejecutivos. Está dispuesta para dos tipos de procesos. Respecto a la aclaración y adición de providencias judiciales, el inciso final de los artículos 285 y 287, que dice que entre el término de la ejecutoria del auto que resuelve sobre la aclaración o sobre la adición o complementación, podrá recurrirse la providencia judicial principal. En materia de recursos pues los extenderemos, pero desde ya es un aporte nuevo y una claridad que se hace en el Código General del Proceso, y es que frente a autos de aclaración o frente a autos de complementación,
se puede recurrir la providencia judicial principal, o sea, cobijaría las dos, tanto la primera como la segunda, si se trata de aclarar, porque la aclaró y lo tiene que hacer a través de un auto, o si en la primera actuación fue insuficiente y hubo necesidad de complementarla, se complementa también mediante un auto. Lo importante aquí es saber que cabe recurso contra esa decisión y cobija la principal. Los actos procesales de comunicación. Entonces tenemos dos clases de actos procesales de comunicación, las órdenes y las notificaciones. En cuanto a las órdenes, pues no hay ninguna variación. Los oficios, los despachos comisorios, los telegramas y las boletas de citación. ¿Qué ha sucedido? Que en torno a los oficios y los despachos comisorios, pues toda la implementación de las TICs está a la orden del día. Por eso, este esquema del despacho comisorio vía videoconferencia o vía teleconferencia se podrá realizar y será el método por el cual el juez debe actuar prioritariamente. El fenómeno o el esquema, que ya lo hablamos en las reglas generales de procedimiento de estas TICs, y en esta figura pues sí que se ven sus beneficios, ¿no? Miren que si el despacho comisorio no se utiliza a través de las TICs, sino bajo el método tradicional, saben ustedes que hay que hacer la petición, el juez tiene que elaborar un despacho comisorio, ese despacho comisorio tiene que verificarlo la parte, el comitente lo tiene que enviar al comisionado, el comisionado realizar la labor o la tarea jurisdiccional que le están ordenando ahí, devolvérselo al comitente, el comitente colocarlo a disposición, o sea, correrle traslado a las partes para que se pronuncie. Y miren que todo esto se evita con una videoconferencia, una teleconferencia, haciendo esa o dando cumplimiento a esa misma figura procesal de la comisión, porque allí se evita todo eso y se verifica en esa misma actuación, en esa misma videoconferencia, ahorrándonos una cantidad de dinero y sobre todo una cantidad de tiempo significativos. Los telegramas en este sentido, ¿no? Los que lleven implícita una orden, porque tenemos que hay telegramas en los cuales los jueces proactivos, por ejemplo, en aras de cumplir con el cometido judicial, envían un telegrama recordándole a las partes que tienen una audiencia. Pues esto no es ninguna orden, ese telegrama simplemente es un acto procesal de ordenación, instrucción, impulso. Es los telegramas que contengan una orden implícita, como puede ser la citación a un testigo a un proceso, ¿cierto? Las boletas de citación se usaban antes, ya esto lo ha recogido los telegramas, esas estaban destinadas más que todo al tema de requerir, invitar a los testigos. ¿Qué tenemos respecto al segundo grupo, que son las notificaciones? Pues tenemos que los actos procesales que provengan de sujetos procesales distintos al juez se hacen conocer a las partes por medio de traslados, el artículo 110, las providencias judiciales por medio de notificaciones. Y esto el contexto. Habla o define o definimos primero la notificación personal porque es la principal en Colombia. Las otras son medios también de notificación, pero no de manera principal, de manera secundaria. La personal es entre nosotros la principal. ¿Quién está autorizado para realizar la notificación personal? Pues, ¿cuándo procede? La primera providencia judicial que se profiere en relación con el demandado, apoderado o el representante. Esa primera providencia judicial y solo la primera providencia judicial, porque es que nosotros cerciorándonos a través de ella que se hizo en el carácter personal, ya damos cumplimiento con todo el esquema del artículo 29 de la Constitución. Y hoy, en un sentido más amplio, porque se permite hacérsela o al demandado o a su apoderado o al representante legal. Claro, en los tres tenemos que cerciorarnos que efectivamente sea el demandado, o en el segundo evento que realmente tenga el poder para hacerlo o sea el representante legal de esa persona jurídica. Excepciones a la primera providencia, a la notificación de manera personal de la primera providencia. Tradicionales teníamos la de la reforma de la demanda, ya la vimos nosotros aquí, decíamos que si no hay nuevos demandados, el auto admisorio de la demanda que acepta una reforma, pues se le notifica a las partes por estado, por eso ahí no obliga que sea personal. Las demandas acumuladas en el ejercicio de la demanda acumulada por la misma razón, que las partes ya están enteradas, ya saben de la actuación, por lo tanto proceden las notificaciones de ahí en adelante por estado.
Y la demanda de reconvención, que saben ustedes que si prospera, como es un acto procesal de defensa, el demandado entonces promueve esta demanda o esta contrademanda, el juez, si es del caso, libraría el auto admisorio de la demanda de reconvención. Ese auto admisorio de la demanda de reconvención no se le notifica a la contraparte personalmente porque ya está vinculada, se le notifica por estado, en este caso al demandante. Y la que sí es nueva es la que admite el paso de un ejecutivo a un declarativo, porque voy en el contexto del Código General del Proceso, cuando el juez niega un mandamiento ejecutivo, y lo verán ustedes en el ejecutivo, el juez niega el mandamiento ejecutivo, dice aquí no hay lugar a la acción ejecutiva, pero les surge la posibilidad al demandante, al accionante, de una acción declarativa. Por lo tanto, si lo hace dentro de los 5 días siguientes a la firmeza de ese auto, puede mutar a una acción declarativa. Y si eso es así, y le libran en la acción declarativa un auto admisorio de la demanda, ese auto admisorio de la demanda no se notificaría personalmente, se notificaría por estado, porque ya está vinculado a la contraparte cuando se intentó el proceso ejecutivo. La primera que debe hacerse a terceros, tradicional, ¿cierto? La integración del contradictorio, llamamientos en garantía, llamamiento a acreedores hipotecarios. La citación a funcionarios públicos también debe hacerse de manera personal, por existir menores en los procesos de nulidad de matrimonio, en los de divorcio, cuando exijan la presencia del Ministerio Público, ¿cierto? Separación de bienes y de cuerpos en tema de familia, que hay por la razón de que existen menores, es obligatorio personalmente notificar al Ministerio Público. En los procesos por incapaces, todo el régimen de incapacidad también, los procesos de bienes vacantes y mostráncos por no tener un dueño aparente, y en los casos de procuradores agrarios, que también el Ministerio Público respaldando al extremo más débil de la actuación. Y los ordenados por ley. ¿Cuáles serían estos ordenados por ley? Las imposiciones de la sanción disciplinaria deben tener ese carácter y deben hacerse de manera personal. Respecto a medios de prueba, las extraprocesales con citación de la contraparte. Obviamente saben ustedes en el rigor de las pruebas extraprocesales que puede hacerse en Colombia con la citación de la contraparte o sin la citación de la contraparte. Cuando estamos dentro del ámbito de la citación de la contraparte, pues la notificación tendrá que ser personal. La diligencia de entrega, si han pasado más de 30 días desde la ejecutoria de la sentencia hasta la presentación de la solicitud, tendrá que hacerse también personalmente. En todos los ejercicios o diligencias de oposición a la entrega también se requiere este tipo de notificación, y se exige también la notificación personal para eventos de las entidades públicas, y es más, de la función o del ejercicio público, diría yo, no se queda solo en las entidades. El artículo 291 entonces nos establece cuáles son los mecanismos para que en Colombia se pueda notificar personalmente en los casos que nos exige la ley. Este artículo 291 en su estructura tiene sus 6 numerales y 2 parágrafos. 6 numerales que lo hacen supremamente denso y, ¿por qué no?, complejo, y diría yo hasta farragoso. Me parece que este es de uno de los artículos que no respeta una técnica orientada al sentido común, que es uno de los ejes transversales del Código General del Proceso, porque en el 291 nos está diciendo cómo hay que notificar personalmente en Colombia. Yo soy partidario y soy un convencido que el artículo ha debido comenzar por decirnos cómo se notifica a una persona natural en Colombia, vía personal o en este carácter personal, y hacernos la disquisición en cuanto a lo que se puede presentar en torno a ella, y luego, sí, después de evacuado, referirnos a las personas jurídicas. Pero miren que este artículo en su numeral primero empieza hablándonos de la entidad pública, y me parece que entra de una vez con lo que ya les había dicho, pues de manera antitécnica. Pero así está dispuesto el numeral primero, entonces, que dice notificación personal de entidades públicas. Y miren un segundo aspecto que establece y determina que es farragoso. Dice: se hará de conformidad al artículo 612 de este mismo código, que modificó a la vez el artículo 199 del Código
administrativo. Entonces allí tenemos que se presenta la dificultad porque entra de una vez haciendo una remisión. Vean que la remisión la hace y dice proceda al 612 y ese a la vez modificó el 199 del CEPAC y dispone de unas reglas. Entonces seguimos en el numeral primero. ¿Qué reglas? Dice, toda entidad pública o entidad privada que ejerza funciones públicas y el Ministerio Público de esta jurisdicción deben tener un buceo de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales. Entonces, la primera regla. Miren que no está hablando solo de entidades públicas, por eso me refiero yo que el título se queda corto, porque dice todo aquel que en Colombia ejerza función pública, porque inclusive podemos tener ahí privados o particulares. Y obviamente el Ministerio Público de esta jurisdicción. ¿A qué los obliga? A la tecnología, a un buzón de correo electrónico exclusivamente para notificaciones judiciales. La segunda regla dice, ¿a quién se puede notificar? Al representante legal o a su delegado, a personas naturales o al Ministerio Público. Claro, como es toda la función pública, pues entonces lo hizo extensivo. Importante aquí que ya no es solo al representante legal cuando hablemos de entidades públicas, sino también a su delegado, porque se presentaba una dificultad a veces insalvable cuando el proceso se adelantaba en otro lugar y digamos el representante legal solo estaba en la capital, se volvía todo un obstáculo el tener que notificar personalmente solo al representante legal. Ahora es extensivo a sus delegados, por lo tanto si es regional, en los departamentos, en los municipios se puede hacer o en las filiales, sucursales, en fin. Tercera regla, extiende el alcance también para notificar personalmente a particulares inscritos en el registro mercantil por esta vía. Y ahí me parece que hay otra situación muy confusa porque estamos hablando de ejercicio de la función pública y aprovechó el legislador para decir y hacer extensivo el alcance y dice que también a particulares inscritos en el registro mercantil. Entonces, pues incluye un segundo grupo con el carácter obligatorio. Primer grupo, ¿cuál? Entidades públicas, que es de las que estamos hablando y en rigor todo ejercicio de función pública. Segundo grupo, y vamos hasta ahora en el segundo, ¿cierto? Particulares inscritos en el registro mercantil. Esos son los que tienen carácter obligatorio, hasta ahí es donde vamos. Cuarta regla, ¿cómo? Mediante un mensaje de datos dirigido a ese buzón, el cual debe contener copia de la providencia y de la demanda. No más, aquí se ha presentado alguna discusión y alguna situación en cuanto se dice, bueno, y hay que enviar los anexos también. No, la regla es muy clara, le está diciendo copia de la providencia judicial, o sea, de la que vamos a notificar, de la primera providencia judicial y de la demanda, no más, vía mensaje de datos. Quinto, la prueba de acuse de recibo o cualquier medio que constate el acceso del destinatario al mensaje y el secretario así lo hará constar en el expediente, situación que también ha presentado dificultades. En torno a que esta prueba de acuse de recibo es mejor siempre verificarla con el secretario, es a nivel de consejo que les doy para que lo hagan de esa manera. Igual de toda notificación hay que dejar prueba, ¿no? Para verificar que se hizo la notificación en legal forma. La sexta regla dice, copia de la demanda y sus anexos, aquí sí con sus anexos, quedan en la secretaría a disposición del demandado, claro, hacen parte del expediente. El término del traslado comienza a correr al vencimiento del término común de 25 días después de surtida la última notificación, siendo varios. Entonces queda ese espacio y queda a disposición de las partes. Entonces digamos que tenemos un doble escenario hasta aquí, es que ya se envió al buzón de correo para notificaciones y en secretaría queda a disposición de las partes por un plazo suficiente, inclusive para muchos muy largo, de 25 días después de la última notificación. Y en esa misma regla ordena de manera inmediata también a través de servicio postal remitir copia de la demanda y sus anexos y la copia del auto de demandamiento ejecutivo o de auto admisorio de la demanda o el demandamiento ejecutivo. Entonces miren que esta sexta regla sí es verdaderamente llamativa en cuanto a que es incoherente porque está apostándole a que ya se hizo por vía correo electrónico, mensaje de datos. Y ya esa información está allá.
pero no con eso suficiente ordena de manera inmediata y a través de servicio postal, o sea, hacerlo en físico como tradicionalmente lo hacíamos, incluyendo copia de la demanda, sus anexos y la providencia judicial. Aquí es el típico evento que borró con el codo lo que había hecho con la mano, porque le apuesta a la tecnología y al mensaje de datos, pero no le cree. Por lo tanto, en vez de facilitar el esquema de la notificación, lo que hizo fue complicarla porque la duplicó. Dijo, ahora es obligatorio que lo haga vía tecnología, pero que también lo siga haciendo en físico. Y eso es totalmente incoherente. Y la séptima regla dice, cuando se demande una entidad pública, también hay que notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los mismos términos, solo en ese evento, cuando se demande, cuando el demandado sea una entidad pública. Y le dice que en los mismos términos, si nos está diciendo que es en los mismos términos, ¿cómo tendría que hacerse? Pues vía buzón del correo que debe tener para notificaciones y en físico a través del servicio postal. Estamos pues, en Colombia y se evidencia la inconsistencia y la falta de una política, sobre todo en materia judicial. Sobrevino después un parágrafo, el parágrafo del artículo 3 del decreto 1365 de 2013, en el cual se dispuso que si estamos frente al evento que la demandada sea una entidad pública, es suficiente con la notificación vía correo electrónico. Entonces miren cómo se va dando una serie, una cascada de imprecisiones que hacen confuso esto. Entonces dijo, bueno, con todo y que también hay que hacerlo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que ella esté enterada, allí sí será suficiente solo con el correo electrónico. Entonces la pregunta es, bueno, para allí sí es suficiente el correo electrónico, pero para todos los otros eventos hay que hacerlo también vía físico y es en verdad totalmente incoherente esta actuación. Pero pues ahí están dispuestas las normas como está organizado eso hoy. Aquí hacemos un paréntesis porque estamos hablando de la notificación personal, pero es importante que lo tengan en cuenta. La notificación de sentencias para entidades públicas, porque aquí hay una modificación. Entonces, por eso les digo, hacemos un paréntesis. Estamos hablando de notificación personal, que sabemos que es de la primera providencia judicial, pero aprovechamos para mirar este tema de las sentencias para entidades públicas. ¿Cuál es el escenario? Dos eventos. Una, las actuaciones en audiencias, pues se notifican en estrados, esas no tienen ningún inconveniente. Las actuaciones por fuera de audiencias de conformidad al CEPACA, su artículo 203, dispone que dentro de los 3 días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón electrónico para notificaciones judiciales, se le envía allí. Ahí no tenemos ninguna dificultad. La dificultad está en este último evento. A quienes no se les deba o pueda notificar por vía electrónica, no se puede hacer por la vía electrónica, entonces dice, se le notificará por medio de edicto en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil. Y aquí es donde está la situación que ustedes tienen que tener en cuenta, y es que el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil fue derogado por el Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque el Código General del Proceso simplificó el tema de las notificaciones y dijo, si la actuación es escrita, si la providencia judicial consta por escrito, no importa que sea auto o sea sentencia, se notificará por estado. Por lo tanto, todas las actuaciones escritas, mejor, todas las providencias judiciales escritas se notifican por estado. Y eso es lo que hay que entender cuando se ve este evento en esta norma, porque ya no nos podemos remitir al 323 porque eso está derogado. Simplemente como queda hoy, a quienes no se les deba o pueda notificar por vía electrónica, se les notificará por estado de conformidad al Código General del Proceso y se hizo esa precisión. El numeral segundo. Entonces, dispone a personas jurídicas de derecho privado o comerciantes inscritos en el registro mercantil. Entonces, miren que aquí en esta disposición o en este segundo numeral implica otros dos grupos de personas a los cuales es obligatorio notificarles vía correo electrónico. ¿Quiénes son? Las personas jurídicas de derecho privado, sin importar que sean nacionales o internacionales, y comerciantes, otra vez los comerciantes, pero los inscritos en el respectivo registro mercantil. Entonces ya llevamos 4 grupos obligatorios que deben tener
el dispositivo para notificarlos vía correo electrónico y hay que notificarlos vía correo electrónico. ¿Qué encontramos aquí? Que los comerciantes tienen la obligación ante la Cámara de Comercio de registrarse o en la oficina de registro correspondiente con la dirección electrónica, porque sabemos que es un grupo de los que está catalogados como obligatorio. Dice, y aquí aparecería un quinto grupo con esa posibilidad, pero no en el carácter obligatorio. Esto también aplica para personas naturales que hayan suministrado en la demanda dirección de correo electrónico. Por lo tanto, es siempre y cuando esa persona natural haya suministrado la dirección de correo electrónico. Aquí hay una imprecisión también que se dice en la demanda y se cree que solo es en la demanda. Por lo tanto, si no lo hace en la demanda o en la contestación de la demanda no habría lugar. No, es extensivo a cualquier actuación jurisdiccional donde esté la dirección de correo electrónico y así debe entenderse. Por lo tanto, pareciera que quedó limitada la demanda y de eso se tienen que abstraer porque no es solo para la demanda, es para cualquier evento, cualquier actuación judicial o jurisdiccional donde se disponga de la dirección de correo electrónico. Y ya en torno a eso hay jurisprudencia. Hay un caso, bueno, dos, pero refiramos uno que fue muy importante porque ya hay pronunciamiento de la Corte, de las altas cortes en cuanto, y es precisamente el Consejo de Estado, un abogado envía un memorial al juzgado y en el memorial, saben ustedes, muchos acostumbran a determinar sus puntos de contacto. Entonces ahí encontramos en las modalidades o en las formas, hay unos que colocan arriba todo su nombre con todo el bagaje jurídico que tienen y bueno, se les va casi toda la hoja disponiendo de que son especialistas en tal, magíster en tal, en fin, asesores, consultores. Y en la parte inferior, sus puntos de contacto, que antes eran las direcciones en físico y eso, hoy tenemos direcciones de correo electrónico, vía Facebook, vía WhatsApp, en fin. Un abogado envía un memorial al juzgado con una situación alusiva al proceso. Bueno, el documento entra al expediente y en desarrollo de ese proceso el juzgado determina que hay que notificar a las partes y opta por notificar a este abogado en los puntos de contacto que él tenía en la parte inferior de esa hoja donde presentó el memorial. Y se vino el abogado Lanzenristre diciendo que en ningún lado él había expresamente autorizado ni determinado que esa era su dirección de correo electrónico, por lo tanto allí lo pudiesen notificar para efectos judiciales o jurisdiccionales. Es un evento que yo siempre en todos los escenarios digo que solo se nos ocurre a nosotros los abogados. Eso no le pasa a los arquitectos o a los ingenieros. Si usted prefiere su dirección de correo electrónico, pues obviamente está dando la posibilidad que allí lo enteren y lo comuniquen de lo que sea, no tiene que ser expreso. Y afortunadamente el Consejo de Estado así lo entendió y dijo, no señor, se tiende por notificado porque usted presentó un memorial y ahí están sus puntos de contacto. Y ahí quedó revalidada la actuación. Si se registran varias direcciones de correo electrónico, se podrá en cualquiera de ellas. Claro, no quiere y no implica decir que si usted tiene 5 direcciones de correo electrónico, se cumple la obligación legal con hacerlo a las 5. No, con una de ellas será suficiente. Por lo tanto, es una invitación también a tener cuidado porque es su responsabilidad si abre varias direcciones de correo electrónico. Se puede en cualquiera de ellas, indudablemente. El numeral tercero habla de la comunicación a quien debe notificarse. Y dice, el interesado sin intervención del secretario remite una comunicación. ¿A qué se está refiriendo? Al citatorio, a lo que nosotros conocemos como citatorio, pero vea que esto se ha incrustado en el ámbito judicial, es vía costumbre, porque la norma no habla de citatorios, habla simplemente de una comunicación que ya les digo ha optado por ese nombre, sin intervención del secretario. Por lo tanto, aquí en este numeral es importante saber, esta es de las razones por las cuales yo me baso en decir que en materia de notificaciones la evolución en Colombia ha sido grande, porque antes de la ley 794/2003 la obligación era del interesado, del secretario y del juez. Después con esta ley 794/2003 se saca del escenario el juez y dice esto es una obligación del interesado y del secretario.
Y si usted lo mira hoy en contexto con el Código General del Proceso y lo que estamos mirando, pues hoy es una obligación de la parte. Por eso ustedes, en los distritos judiciales donde actúan, y ya es muy raro, usted va y ningún juzgado le elabora a usted el citatorio, simplemente le dice, doctor, doctora, cumpla con el artículo 91, procede a hacer el citatorio y envíelo. Ya no se hacen avisos, ya no se hacen citatorios, y esta es la razón del por qué ahora la obligación, y me parece que es sana, corresponde al interesado. Como era el mayor número de nulidades que se presentaban en torno a las notificaciones, indebidas notificaciones, pues me parece sano que quien se deba responsabilizar sea una sola persona y por obvias razones tiene que ser el accionante. Entonces hasta aquí dejamos el escenario de la segunda conferencia. Daremos paso entonces posteriormente a la tercera conferencia de este día sábado 18 de abril.